Hola a todos y a todas. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre sexualidad, un aspecto tan importante en el ser humano. Vamos a conocer algunos aspectos importantes sobre este concepto de sexualidad, que veremos que es muy amplio. Vamos a explicar cuál es la definición de sexualidad. Vamos a hablar sobre sexualidad sana, que significa que yo tenga una sexualidad sana. Vamos a hablar también sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y aquellas cuestiones que son importantes tener en cuenta y recordar. Vamos a comenzar. ¿Qué es sexualidad? La sexualidad es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de toda nuestra vida. La sexualidad abarca el sexo, las identidades sexuales y los roles de género, el erotismo, el placer, abarcan muchas cosas. Y luego se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, actitudes, valores. Y la sexualidad, nuestra sexualidad va a estar influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, históricos y religiosos. La sexualidad empieza desde que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Empieza desde que nacemos, nos acompaña cuando somos niños, adolescentes, adultos, un poquito más adultos, viejitos y permanece con nosotros hasta que morimos. Es importante apuntar que a lo mejor ustedes ahora están pensando, ¿cómo que la sexualidad nos acompaña desde que somos bebés hasta que nos morimos? Sí. Lo que pasa es que se va a expresar y se va a manifestar de maneras diferentes, ¿vale? No es lo mismo la sexualidad que yo voy a tener o a experimentar siendo bebé que a lo mejor con 18 años o con 35, ¿vale? O con 80. Son sexualidades que se experimentan de una manera diferente y se van adaptando pues a la edad que yo vaya teniendo. Pero voy a explicar un poquito mejor esto. Los seres humanos somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado con lo que comenté antes. Yo dije antes que la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sexuados. Tenemos un cuerpo con la capacidad de sentir, disfrutar y comunicar. La sexualidad, entonces, tenemos que pensar que es una dimensión muy importante en el ser humano. La sexualidad es muy importante, pero yo siempre tengo que promover que mi sexualidad sea sana, que ya lo explicaremos ahora. Entonces, la sexualidad dentro del ser humano es un aspecto muy importante que no podemos echar a un lado, pero sí que es cierto que tengo que cuidarla, que ya veremos cómo, y si yo garantizo tener una adecuada sexualidad, eso va a estar asociado con el bienestar que yo pueda tener a nivel general y a nivel de salud. Fíjense ustedes si es importante. Importante también, distinción entre, no es lo mismo sexo que sexualidad. Cuando hablamos de sexo, vamos a referirnos a las diferencias físicas que existen entre mujeres y hombres en relación a los órganos genitales y aparatos reproductivos. Eso es sexo. Y la sexualidad es algo mucho más completo, es un concepto mucho más rico, está presente a lo largo de toda la vida, como ya les he comentado, y está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y religiosos. Sexualidad sana. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso de sexualidad sana? A mí siempre me gusta, como psicóloga, cuando yo trabajo con la gente, siempre me gusta centrarme en su sexualidad y promover una sexualidad sana. ¿Qué significa esto? Para que una persona pueda disfrutar de una sexualidad sana, tiene que tener varias características. Primero, para que sea sana, yo tengo que tener una percepción positiva de mí misma o de mí mismo. Tengo que conocerme, eso es muy importante. Tengo que saber qué métodos anticonceptivos puedo usar. Tengo que saber las consecuencias de no usarlo y las diferentes infecciones de transmisión sexual. Tengo que tener información. Para que sea libre, significa que yo puedo decidir con quién, cómo, dónde y cuándo. Y hacerlo cuando yo quiera tener una práctica sexual
ya sea a nivel individual como con alguien, cuando yo quiera. Para que sea libre tiene que contemplarse todo eso. Luego, para que sea responsable es que yo debo asumir las consecuencias si hago las cosas mal. Y luego tiene que ser placentera, placentera para todas las personas que conformen la relación sexual. Nunca obligando a nada y siempre siendo muy respetuosa. Si en una relación sexual entre dos parejas, para que una sexualidad sea sana y cumpla con todo esto que yo he dicho, además también tiene que primar el placer de las dos personas y no solo de una, ¿vale? Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre los métodos anticonceptivos. Esto es un tema que muchas veces genera dudas porque cuando una chica o un chico deciden empezar a tener relaciones sexuales, saben que hay muchos métodos anticonceptivos, pero la duda siempre es ¿cuál? ¿Cuál es el más adecuado para mí? Hay que tener en cuenta muchas cosas. En la elección del método anticonceptivo van a tener que ver muchos factores. Por ejemplo, si tengo pareja estable, si estoy soltera o soltero, la frecuencia con la que practico relaciones sexuales, porque no es lo mismo que yo tenga pareja estable y que a lo mejor tenga relaciones sexuales todas las semanas, que a lo mejor yo esté soltera y mis relaciones sexuales van a ser esporádicas, una al mes, cada 2 meses, ¿vale? También influyen mucho las ventajas y desventajas de cada método, su precio, etc. Entonces, para los jóvenes, en el caso de los jóvenes, se debe elegir un método de protección anticonceptivo que me prevenga o me proteja de embarazos no deseados, pero también que me proteja de una infección de transmisión sexual. Y, señores y señoras, el único método que me va a proteger de un embarazo y de una infección de transmisión sexual es nuestro amigo el preservativo. Es el único método que nos va a proteger frente a estas dos cosas. De todos modos, yo, aunque les invito a que únicamente usen preservativo y de manera responsable y que lo usen bien, voy a explicarles un poco por encima los métodos que existen para su conocimiento. Voy a empezar por los métodos hormonales. Estos métodos están enfocados en las chicas, ¿vale? Voy a empezar con las pastillas anticonceptivas. ¿Qué son? ¿Vale? Pues son pastillas que contienen hormonas que la función que tienen es inhibir la ovulación. Son pastillas que si una chica decide tomarlas, tiene que ser muy responsable. Se tienen que tomar todos los días, a la misma hora aproximadamente, y tenemos que tener cuidados con los olvidos. ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas puede tener las anticonceptivas? Bueno, si yo las tomo bien, me van a ofrecer una protección continua y efectiva. También si mi ciclo menstrual es irregular y tengo cólicos, las pastillas pueden ayudarme a controlarlo. En desventajas, pues no es conveniente para mujeres que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia. Si yo soy olvidadiza, no me las debería tomar y no ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual o el VIH-Sida. No te protegen de una infección de transmisión sexual. Vamos a hablar de la inyección anticonceptiva. La inyección anticonceptiva es una inyección que nos pone el médico o el ginecólogo. Pueden presentarse en grados de efectividad y de duración de un mes, 2 meses y 3 meses. No hay que preocuparse por tomarnos todos los días las pastillas, pero tampoco protege de las infecciones de transmisión sexual ni contra el VIH-Sida. Continuamos. El anillo vaginal. El anillo vaginal, ¿qué es? Es un aro que es flexible, ustedes ahí lo ven redondito, pero si lo aplastamos con los dedos se queda de manera alargada, que las chicas nos introducimos por la vagina y lo dejamos ahí colocado durante 3 semanas.
no hay que preocuparse, una de las ventajas es que no hay que preocuparse diariamente de tomar algo, es muy efectivo, no interviene en el coito porque no se siente durante la penetración, pero tampoco protege de las infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas. El siguiente método hormonal es el implante hormonal, ese que está tan de moda ahora mismo. Tampoco protege de las infecciones de transmisión sexual. Se suele insertar en el antebrazo de la mujer, suele estar formado por 6 cápsulas flexibles y lo podemos tener durante 5 años puesto y nos va a proteger durante 5 años. Esto puede tener algunos efectos secundarios y tampoco interfiere en la relación sexual. Vamos a hablar de otro método que también es anticonceptivo hormonal y es el parche. El parche, como ven ahí, es una pegatinita que nos podemos poner pues, en el abdomen, en la espalda. Tiene una eficacia del 99% y normalmente se deja puesto 3 semanas y nos lo quitamos la semana de descanso para que a las chicas nos baje la regla. Tampoco nos protege contra las infecciones de transmisión sexual y hay que estar muy pendiente para cambiarlo. Luego pasamos a hablar del DIU. El DIU antiguamente solo se recomendaba para mujeres que habían sido madres ya. Hay que tener en cuenta que el DIU interviene, es una intervención, no es quirúrgica, pero bueno, tienen que colocarnos ese dispositivo que ven ahí dentro del útero. No protege contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué pasa también? Que durante los primeros 3 meses después de que nos lo coloquen puede haber sangrado abundante entre periodos, así como cólicos y dolor en las reglas. Como ya les comenté, tiene que ser colocado y retirado por un especialista. Pasamos al siguiente y voy a hacer un paréntesis para explicar el método anticonceptivo de emergencia o la famosa conocida pastilla del día después. ¿En qué consiste esto? Aclarar que esto no es un método anticonceptivo, no me lo puedo tomar como si fueran caramelos. La pastilla del día después o método anticonceptivo de emergencia es para lo que su nombre indica, una emergencia. Se me rompe el preservativo, pues voy a mi médico de cabecera o a urgencias a que me hagan una receta para poder comprarme la pastilla del día después. También la venden en farmacia sin receta, pero es un poco más cara. Se recomienda tomar únicamente 2 al año como mucho. Lo que hace esto es que es una cantidad hormonal muy alta que si por ejemplo se me ha roto el preservativo impide que me pueda quedar embarazada porque va a alterar el moco cervical, el flujo y va a impedir que si el óvulo ha sido fecundado se pueda pegar a las paredes de mi útero. Es muy importante que tengan en cuenta que esto no es un método para usar de manera frecuente y lo digo porque en la población joven es muy común que lo usen más de 2 veces al año. Incluso hay casos de chicas que lo usan casi todos los fines de semana porque deciden tener relaciones sexuales sin preservativo y se toman una pastilla del día después. ¿Qué pasa? Cuantas más pastillas al día después me tome, mi cuerpo se acostumbra a esas dosis y ya no es efectiva y me puedo quedar embarazada. Y también tengan en cuenta los efectos secundarios que conlleva tanta carga hormonal que yo me estoy tomando, porque no es la misma carga hormonal que hay en las pastillas anticonceptivas normales. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Continuamos. Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos de barrera. Son los preservativos, pero ¿qué pasa? Hay un preservativo que es el súper conocido, que es el preservativo masculino, pero también hay otro que es el femenino. ¿Qué pasa? Que en algunos sitios y en algunos países no se comercializa. Una de las razones por las que no se comercializa y es muy difícil de conseguir es por el precio. Aproximadamente creo recordar que suele salir como 6 euros y es para un solo uso, pero igualmente se los voy a explicar. Preservativo masculino, todos ya lo conocemos.
suele ser de látex, aunque también hay algunos de poliuretano. ¿Vale? Es de un solo uso, tenemos que guardarlo en un lugar seco y es el único método que me va a proteger de las infecciones de transmisión sexual. Es el único. Preservativo femenino. Como ven en esta imagen, está compuesto por 2 aros y ese material que ven es poliuretano. La chica se introduciría la parte flexible, que es la que tiene agarrada esa mano, ¿vale? Y se la introduciría por la vagina, lo deja colocado de tal forma que la parte de fuera queda protegiendo también los labios vaginales. Tengo que hacer una aclaración para que tengan en cuenta. El preservativo masculino puede que presente alguna desventaja si tengo una relación sexual con una persona que tenga herpes genital, porque el preservativo solo cubre la base del pene. Entonces, a lo mejor, como el herpes genital se puede transmitir también por los fluidos y por el flujo, a lo mejor puede haber contagio. Sin embargo, con el preservativo femenino este riesgo no sucede, porque, como vemos, el aro que se va a quedar por la parte de fuera de la vagina es muy ancho y nos protege toda esa zona. Luego hay unos métodos vaginales que siempre estos primeros se van a acompañar con preservativo, como los espermicidas, espumas, óvulos, jalea. Son una especie de geles que contienen una sustancia que mata a los espermatozoides. Muchos preservativos contienen espermicidas. Luego tenemos el diafragma y el capuchón cervical. Son unos dispositivos que se colocan en la vagina. Me los puedo colocar incluso 1 hora antes de tener una relación sexual e impiden que me quede embarazada, y también se suelen usar en conjunto con los espermicidas, estas espumas, estos óvulos. Y luego están los métodos definitivos, que por supuesto no son para edades jóvenes, que son la ligadura de trompas en el caso de las mujeres y la vasectomía en el caso de los hombres. Estos métodos sí que requieren una cirugía en el caso de las mujeres más complicada que en la de los hombres. Ahora vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual. Para empezar, quiero aclarar que las infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir con contacto sexual vaginal, anal y oral. Siempre hay muchas dudas y que suscitan, bueno, pero si yo le practico una felación a mi pareja, ¿tengo riesgo? Si yo practico sexo oral, sí hay riesgo de padecer una infección de transmisión sexual. Para los que no lo sepan o no lo conozcan con esa palabra, cuando yo digo sexo oral me refiero a la estimulación de los genitales con la boca. A los chicos sería una felación y a las chicas un cunilingus. Entonces ahí también, si no conozco a la persona, si no nos hemos hecho pruebas previas de infecciones de transmisión sexual, también puedo contraerlas. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Vale, son enfermedades infecciosas que se transmiten por contacto sexual. La enfermedad se puede transmitir tan solo con un contacto con una sola persona infectada. Al primer síntoma, esto es súper importante. Al primer síntoma que yo me sienta picor, ardor, en las chicas tengo un flujo diferente, en los chicos estoy segregando algo que es algo nuevo o desconocido, siempre hay que ir al médico y que no les dé vergüenza, porque las consecuencias que le pueden pasar luego por no ir al médico pueden ser graves. Entonces, yo entiendo que me puede dar vergüenza ir al médico para comentarle que me ha salido algo o que me siento algo, pero los médicos son profesionales, están acostumbrados a este tipo de cosas, por tanto no hay que tener vergüenza y sí tenemos que preocuparnos por nuestra salud, porque si yo tengo algo y no me lo trato y luego sigo teniendo en relaciones sexuales, lo puedo pegar y lo puedo contagiar. Muy importante esto, ténganlo en cuenta. Como ya les dije, también se puede transmitir sexo oral, vaginal o anal.
Las infecciones de transmisión sexual hoy en día constituyen un problema importante de salud pública. Suelen estar causadas por microorganismos, ¿vale? Por bacterias, por virus, por hongos, protozoos. Y existen más de 50 tipos de infecciones de transmisión sexual. Las más conocidas son las que les he puesto aquí: la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis, la clamidia, la candidiasis, el herpes genital, el virus del papiloma humano, la hepatitis, el vaginosis, el VIH o el SIDA, etcétera, porque son muchas. Entonces, les voy a proponer una actividad para que indaguen por qué cada una de estas infecciones de transmisión sexual tiene diferentes síntomas, porque son producidas por causas diferentes. Entonces, la actividad que le propongo es la siguiente. Primero, responder ¿qué significa tener una sexualidad sana? Que ya los comenté antes. ¿Qué método anticonceptivo es el más adecuado para mi edad y por qué? Y luego tienen que buscar los síntomas en internet, en Google, en una guía médica, como ustedes quieran. Los síntomas de las diferentes infecciones de transmisión sexual. Aquí les he puesto 4. Si quieren buscar más, genial. Les he puesto el herpes genital, virus del papiloma humano, la candidiasis y la clamidia. Y antes de terminar, les quería comentar una cosa que es muy importante. Muchas veces cuando yo empiezo una relación, empiezo usando preservativo. O eso espero, que usen preservativo cuando empiecen una relación de pareja. Si la relación se convierte en estable, y ojo que para que una relación de pareja se considere estable tiene que ser superior a 6 meses, y yo quiero empezar a tener relaciones sin preservativo usando pues pastillas anticonceptivas, el anillo hormonal, es muy importante que ambos miembros de la pareja se realicen pruebas de transmisión sexual. Se las pueden solicitar a su médico de cabecera, a la ginecóloga o al ginecólogo en el caso de las chicas, o al urólogo o a la uróloga en el caso de los chicos. Esto es muy importante. Antes de tener cualquier tipo de contacto sexual sin preservativo, que existan pruebas de por medio que nos garanticen que no tenemos nada. Bueno, chicos y chicas, yo termino ya. Espero que les haya gustado, como siempre, que hayan aprendido y espero sus actividades. Un saludo.